Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva 103.5 con la segunda parte de esta interesante y profunda entrevista a Carlos Balmaceda. Bueno, estábamos hablando de muchas cosas, ¿no, Carlos? Sobre todo con... Sí, pero Sí. retomemos para dar algo de orden, quedó colgado ahí una cosa de cultura, dejémoslo de lado, y me parece que es interesante recordar que la vez pasada yo terminé comentando algunos casos en el ámbito político. En el ámbito político, vos Sí. sabés que tenés como el del senador Marino de La Pampa, de Cambiemos, que le hace una empleada del Congreso, le hace una denuncia por acoso, arruina su reputación, arruina su carrera, el tipo resulta inocente, pero jamás vuelve a hablar él del tema, cosa que suele ocurrir con muchísimos varones, que en estas circunstancias o en otras ya no se refieren al tema, porque, a ver, el movimiento es macartista y totalitario. Quiero decir esto que es claro, porque además yo ya tengo registrados por lo menos medio centenar de suicidios por escraches y falsas denuncias. Entonces, cuando uno dice que es macartista, está diciendo que te persigue, te señala, te escracha, te denuncia, te estigmatiza y finalmente te derrumba. En algunos casos, directamente, el hombre lo que hace es sacarse su vida, suprimir su vida. Así. En otros casos, opta por el silencio y el ostracismo. El caso de Edgardo Ungar, un joven dirigente de Neuquén, del PJ. Digo porque acá además es transversal a toda la política. Los políticos han creído ver en esto un negocio. Y mirá cómo terminó Alberto Fernández por esto, ¿no? O sea, porque si a Alberto Fernández le presentaban la cabeza de cualquier político diciéndole, mirá, este tipo es un machirulo que abusó, acosó, persiguió, hizo lo que fuere, el tipo hubiera dicho, uy, caigámosle encima y destruyámoslo, hasta Claro. que él probó su propia medicina, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, el caso de Ungar, como estábamos diciendo, que el tipo tiene una agrupación que se llama La Jaureche. Fíjate por qué se produce en realidad esta denuncia, que ni siquiera llega a ser una denuncia en la justicia, es una denuncia en Página 12, donde Página 12, o como le llamo yo, vamos a ser un poquito más picantes, le llamo Página 12 al diario, reciben a sus 6 denunciantes, que son chicas militantes de la agrupación. Yo estuve ahí, a ver, viví un día ahí. Era una unidad básica de puertas abiertas, la casa de Gastón Edgardo Ungar. Y de hecho su pareja era declaradamente una pareja abierta. ¿Sí? Está claro, digo, para que se entienda también el código. O sea que esta mujer, lo que sí evidentemente sintió, después de que se terminara una relación de 10 años, es un despecho, ¿sí? Que no la por, que no lo soportó, no lo pudo soportar. Y frente a esto, lo que se les ocurrió a las demás fue solidarizarse, encontrar cuestiones de violencia simbólica, violencia psicológica, etcétera, etcétera. Un tipo que a muchos de ellos les había conseguido trabajo, era ejemplar, era una agrupación que realmente se movía muy bien. Por supuesto, lo que genera esto es que vos destruyas una organización. Y que además los cuervos que andan alrededor, ¿sí? Se queden con la organización. A Ungar hasta el PJ Neuquino lo quería echar y no hubo nunca una denuncia en la justicia. Esto pero es un disparate atroz. Es un disparate atroz y ustedes no lo quieren ver porque además es horrible. Y es horrible, y les digo a las militantes de la Cámpora, así como no quieren ver que Mayra Mendoza encubrió abusadores reales. Entonces, pucha, a los abusadores reales los encubre. Revista Noticias de la Semana, Mayra Mendoza encubrió abusadores, digo, por las fuentes, porque si no empezamos a dudar de todo, ¿no es cierto? Y que es más, la propia Mayra Mendoza fue abusada alguna vez cuando era militante radical, porque es una socialdemócrata, Mayra Mendoza, no es una revolucionaria en absoluto ni es peronista, digo, y entonces, a ver, ¿qué pasó? Ella también se cayó en ese caso, cosa que uno se solidariza si realmente fue así, se solidariza que le haya pasado, pero ella también tenía una experiencia previa incluso. Y además al loco Romero, recuerden que él mismo admitió, sí, la verdad que sí. O sea, admitió esto. No fue preso, no fue denunciado, no fue escrachado. Vamos, caramba. Estamos con una vara muy distinta y esto tiene que ver porque la violencia de género, que termina siendo una actuación en estos casos,
es un arma arrojadiza de la política. Y así terminamos con que Alberto Fernández es usado como piedra, digamos, de cambio, acá como moneda de cambio, en una operación política claramente instrumentada por Clarín. ¿Sí? O sea, yo toda mi solidaridad con la mujer, si realmente fue castigada por él, fue despreciada por él, hasta por el engaño, hasta por los cuernos, ¿sí? Porque no es lógico, no es justo, ¿sí? Ahora bien, separémoslo de la operación política. La empieza Saboya, de Clarín, ¿sí? Se la pasa Ercolini, el juez Ercolini, nada menos, sale del expediente de seguros. Alberto Fernández no lo dejan salir del país por un tema privado, por un tema de violencia de género, pero por el tema de corrupción de seguros podrían dejarlo salir. Es una locura. Sí, Nos sí, damos cuenta, totalmente. captan, las tomé, perdón que las tome como receptoras, como interlocutoras, pero uno está buscando eso, que se sienten y que hablen y que aunque sea me puteen, pero que empiecen a darse cuenta. Porque los casos de denuncias en la política fueron habituales desde hace años y estaban inventados para poder destruir la carrera de una persona, quedarse con el cargo, como por ejemplo el diputado Eduardo Cáceres de San Juan. El diputado Eduardo Cáceres lo denuncia a la expareja para quedarse con su banca. ¿Se entiende esto? Y sabiamente y noblemente, creo yo, y si querés, desde un punto de vista hasta oportunista, está muy bien que lo haya hecho, el diputado Cáceres hace una ley contra las falsas denuncias, que existe, que no se ha votado, que no se ha tratado, pero que está ahí dando vueltas, como las que están en Bolivia y en Uruguay, y además le hace un juicio a la exmujer por esa falsa denuncia. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Hay más casos, bueno, el caso que yo creo que me referí, que fue el de Federico Nievas Conchet, peronismo militante de La Plata, una Me, me- militante de su agrupación. me está llegando un mensaje. Me pregunta, bueno, no me dice el nombre, eh, pero es un número de Buenos Aires, característica. ¿Qué opinás sobre la situación de Spinoza y de Alperovich? ¡Ay! Muy buena, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, agradezco muchísimo el mensaje. ¿Por qué? Porque está en la misma frecuencia de esto. Está en la misma frecuencia. Vos tomás dos políticos muy importantes y empezás a hacer una operación política. Esto más allá de los detalles de cada caso. Más allá de los detalles de cada caso. Si ustedes me preguntan si él o la oyente, porque es él o la, no es le, ¿sí? No hay más. O sea, es hombre o mujer, ¿sí? Después puede ser que sean, yo respeto muchísimo, que sea trans, travesti, pero él o la, acuérdense, son sexos, no miles de géneros implantados por la ONU, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, acá hay un tema. Eh, Voy a ponerme un poquito, a ver, guarro, si quieren. Yo creo que acá se trata de dos, no quiero, no, bueno, dos pájaros, para decirlo así, Está ¿sí? O sea, bien. básicamente, si hay una culpa en Spinoza y en Alperovich, es que, a ver, desde su lugar de machos alfa de la política, necesitan tener algún tipo de minón al lado para demostrarse y demostrarse a los demás no sé qué. Pero acá, cuando se introduce el tema del abuso, de la violación, es cuando se empieza además a ensuciar la cuestión. ¿Sí? Por supuesto me van a decir, no, porque además a la mujer hay que colocarla en un lugar. Ojo con esto, chicas, también, ¿eh? A la mujer se la está colocando en un lugar de menor, de una incapaz. Por eso les ponen cámara GESEL a una mujer de 25, 30 y hasta 50 años a disposición. ¿Sí? En ese lugar. Y si no, la angelizan. No, la mujer nunca es perfecta. Y esto léanlo a Daniel Feyerstein, yo ya se lo dije. O escuchen, ya que quieren fuentes. Bánquense el reportaje que le hacen Pedro Brieger y a Liberty a Daniel Feyerstein, cuando dice, cuidado con esencializar las identidades. Ese es uno de los problemas que hemos tenido. ¿Qué significa esencializar una identidad? Todos los hombres son malos, todas las mujeres son buenas. ¿Sí? Entonces acá vuelvo a los casos que me preguntan, no,
ellos son malos porque son hombres y ellas son buenas y pobrecitas porque son mujeres. Yo no niego que pueda haber un abuso, ¿sí? Pero por las características de la contratación, lo que hace Espinosa es contratar una ex Miss Argentina. ¿Qué necesidad tenés de contratar? Mirá qué casualidad de que la mejor, la más eficiente de la secretaría tiene que ser una ex Miss Argentina. Sos un tonto. Sos un tonto, ¿entendés? Y lo que hace Espinosa es contratarla, según trascendidos, con un nombre falso, y además quien se la facilita es uno de sus contratistas, de los tipos que reciben licitaciones más asiduamente de la Municipalidad de La Matanza. Es decir, es algo bastante promiscuo, es algo muy estúpido, en donde él termina expuesto. Esto es lo que hay que hacer notar, además. Cuando uno se mete un poquito los vericuetos del expediente, te das cuenta que acá no hubo, posiblemente no hubo ni siquiera un atisbo de abuso. Pero ¿qué pasa? Se convirtió en una operación política. Entonces, a Espinosa lo van a esmerilar hasta destruirlo. Y sobre todo, si Kicillof fuera un potencial presidenciable como es, siendo cercano a Espinosa, lo van a destruir. Claro, lo que pasa es que acá, déjame que continúe con esto, acá tenés dos cuestiones. El bobo de Espinosa tiene en la Secretaría de la Mujer de La Matanza a Liliana Hendel. Liliana Hendel es esa mujer siniestra, siniestra lo voy a decir. Primero, que mete el término madre protectora, importado desde Estados Unidos e Inglaterra, pasado, traducido por España, Protecting Mother, ¿sí? Lo mete acá y lo repite. Me acuerdo que cuando estaba en Caníbales, cada vez que cerraba el programa ella hablaba de las madres protectoras, las madres protectoras, que son esas madres que ya está, como son ángeles, si les saca los hijos al padre, el padre es un abusador. ¿Sí? Vamos a ver si podemos desarrollar el tema después de María Sevilla, que es prototípico de esto. Y Liliana Hendel, digo que es siniestra y que es una fascista, porque les gusta tanto a los progres decir que es fascista, yo también me voy a dar el gusto, ¿no? Che? Porque en el documental Borrando a Papá, pueden fuentes, bueno, ahí está, Borrando a Papá, YouTube, dice, en los casos de violencia de género se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, todo hombre es culpable siempre. Sí. Estamos frente a esta mujer. Entonces, Fernando Espinosa, si tenés a Liliana Hendel ahí al lado y caes en la estupidez de no darte cuenta de que están haciendo operaciones políticas con la cuestión de género, y, perdónenme, con todo respeto, contratás un gato, entonces, jodete. Esto es lo que pasa. Por supuesto, a la opinión pública esto no trasciende, porque como ya tenemos los actores estereotipados, hombre malo, siniestro, horrible, ¿sí? Mujer angelical, pobre, desprotegida, yo te creo hermana, yo siempre le creo a la víctima, entonces lo que va a trascender es otra cosa. Y ahí se va a joder. Y por supuesto, el otro también, que es muy responsable de esto, en todo esto, y que decir que es un hombre de familia, entonces no le va a pasar a él, es Kicillof, que a la que tiene ahí de ministra de mujeres, diversidad, es Estela Díaz. Sí, sí, Estela, la conozco, la he entrevistado en alguna oportunidad hace unos años. qué suerte tuviste, qué suerte tuviste. No te cortó la entrevista, No, ¿no? no, Bueno, no. porque a Marcelo Ramírez e Ivonne Alves García son dos periodistas de análisis internacional que tienen un sitio que se llama Asia TV. Y tenían un programa en el canal de la Facultad de Humanidades de La Plata. Y en un momento se les ocurre preguntarle a Estela Díaz, se les ocurre preguntarle cómo se financia el feminismo. Inmediatamente Estela Díaz físicamente gira, le da, a ver, tiene la cortesía de encararse con Ivonne, porque es mujer, pero cuando termina la nota, se termina obviamente de manera abrupta, les dice, yo los quiero afuera de acá. Ese nivel de Uh, fascismo, ese nivel de fascismo maneja una persona como Estela Díaz, hoy ministra en la provincia de Buenos Aires. Pero no se conforma con eso. Vos sabés que ellos estaban en el Observatorio de Geopolítica de la CTA, porque ella tiene origen sindical. Entonces, una sindicalista que se mete con dos laburantes y dice, yo los quiero afuera. El feminismo les cagó la cabeza, perdón, pero sí, les arruinó la cabeza. Digo,
Y después va al Observatorio de Geopolítica de la CTA y le dice a Oscar Laborde, que es el que la maneja, le dice, quiero que los eches. La nobleza de Laborde hace que les diga, a tanto Ivonne como Marcelo, me pidieron esto, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero acordate que el quiero que los eches también se tienen que hacer cargo, mujeres feministas. Se tienen que hacer cargo, por ejemplo, yo no sé si conté mi caso, Fernando, No, pero no lo yo conté. trabajé, yo estuve en 5 radios desde el 2016 hasta el 2023, ¿sí? Colaborando en algunos programas. eh, no soy un profesional como contratado ni nada, pero de 5, en 4 me quisieron echar, en 2 lo lograron. Digamos, yo ni siquiera expresaba ni una, a ver, pero ni una sola de estas ideas al aire, ¿eh? O sea, no es que, mira, ese tipo nos molesta, lo cual hubiera sido totalmente fascista y hubiera sido una censura. No, era, mirá lo que pone en las redes, o sea, no sabemos quién es, tenemos que echarlo. Claro. En un caso, por ejemplo, en un caso directamente es por una versión, yo estaba de columnista en el programa de Leonardo Greco en Radio del Plata, en 4 días me mandó un mail diciéndome que no me necesitaba más, que hacía un cambio en el programa. No tuvo el coraje siquiera de decirme en la cara, ni siquiera decirme por qué. Pero además, obviamente, imagínate en un programa de política, Sí, ¿sí? sí. Sepan una vez más, yo estaba con Leonardo Greco en el año 2016, yo hice un show, se lo escribí yo, lo estrenamos en el Teatro Roma de Avellaneda, digo, para que se entienda, qué es lo que está pasando, además como proceso para muchas personas que se les va cayendo la venda de los ojos. A mí se me fue cayendo también la venda de los ojos con respecto a muchas cosas, ¿eh? Estamos todos a tiempo. Yo no sé si te contaba en Radio Rebelde, y sigo ahora con las radios, pero me entrevistaron y una mujer que había estado militando con Gabriela Cerruti en la Revolución de las Viejas y era estudiante de Economía Social en la UNCI, es decir, era todo un montón de clichés progresistas. Cuando yo empecé a hablar de este tema, dije, va a ser terrible. Y ella me dijo, yo estoy con D'Artés, porque no puede ser que un hombre se le arruine la vida de esa manera. Y yo no me voy a deconstruir. Y había que pararla, en realidad. Entonces, digo, las que me estén escuchando, y los que me estén escuchando también, fíjense que es posible que en un momento uno no pueda soportar más esto, que se empiece a dar cuenta, y ojo porque les va a empezar a pasar a ustedes también. Si somos, y sobre todo en este momento en el país, se está cayendo todas las máscaras. O sea, no es solo lo de Alberto lo que pasó esta semana. Lo que pasó con Alvareda también nos está diciendo que las cosas que se hicieron en los organismos de derechos humanos, algo raro, algo errado hay. ¿Sí? Cuidado, porque es una época de enormes derrumbes. ¿Mm? Eh, Carlos, me quedé discúlpame que te corte acá, porque te quería preguntar, ya que estamos hablando de la política y de la cuestión partidaria, ¿no? Y lo que has sufrido vos y tantos compañeros y otros que no son por ahí peronistas, pero ¿qué pensás, qué sentís sobre las palabras de Cristina cuando dijo que ayer la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos? No, es una voltereta más de Cristina. Es una voltereta más de Cristina. Vuelvo a decir lo que dije el sábado pasado. Cristina lee geopolíticamente el derrumbe de lo que yo llamo femirulismo, ¿sí? Lo lee geopolíticamente, lo lee culturalmente y por eso va al Patria, instala a la Virgen, ¿sí? Luego dice yo no soy feminista Sí, y deja fuera a todas las mujeres trans en ese nuevo Salón de las Mujeres. Ella está dando una señal clarísima. El que no la quiera ver, que no la vea. Pero Cristina, frente a este nuevo volantazo, también quizá no le quede otra, ¿sí? Entonces vuelve a recostarse porque en realidad no toda la sociedad, no, la sociedad no, los medios y los jetones que pululan por ahí
y la dirigencia política, fue toda una semana de sí, sí, somos todos feministas de vuelta. ¿Sí? Solo por esto que es un hecho que además, digámoslo claramente, digo, una de las principales operadoras y el ariete de la operación es Fabiola Yáñez. Claro, Digo, sí. no quiero profundizar ahí porque no vamos en este programa no vamos por ahí, pero digo, no cabe más que un manto de piedad sobre el hecho. Que además vamos a tener novedades, vas a ver que vamos a tener novedades a futuro que seguramente van a ser mucho más relajadas y cuando jueguen un poquito a favor de Alberto Fernández, personaje siniestro que no me simpatiza en nada, ¿sí? Pero cuando jueguen un poquito a favor de él, esto no nos lo vamos a enterar. ¿Sí? Hay un montón de cosas que yo podría decir sobre el tema, pero son pareceres. Por ejemplo, que me parece muy raro que un tipo que estuvo 14 años en pareja con Vilma Ibarra, que tuvo una primera mujer muchos años también, que tuvo alguna otra pareja, no se da este efecto contagio de que las ex que empiezan a decir, o las novias que empiezan a decir, o él estuvo en contacto con miles de estudiantes, literalmente con miles de estudiantes. Y es un tipo que evidentemente, posiblemente, o sea, un tipo que no puede contenerse sexualmente, no lo sé, no sé qué patología tendrá, o simplemente necesita asegurarse algo a través de del sexo con una mujer y demostrarse con una mujer. Y bueno, esto no lo ha manifestado, no se ha manifestado de una manera brutal a lo largo de su vida, salvo en estos episodios que tampoco queda muy claro, pero esto es anecdótico y es chismografía, ya está, no me interesa. Lo que sí, vuelvo a insistir, cómo no nos dimos cuenta y cómo seguimos sin darnos cuenta esto de que se instala la cuestión del abuso, del acoso, de lo que sea, porque además no hay límites semánticos. ¿Viste? Entre un tipo que hace un piropo medio fuerte, acosa, abusa, viola y mata, no, es todo lo mismo. Es violencia de género. No, muchachos, no. No, porque una cosa puede ser incorrecta y no ser un delito, puede ser una guarangada y puede merecer un bofetón, y Claro. otra cosa es, si no banalizás todo, banalizamos todo, ¿sí? Eh, bueno, no sé en dónde quedamos, de dónde querés retomar. Eh, de donde vos quieras, porque digamos, es tanta esta información, ¿no? A ver, mira, Y vamos, cómo habíamos quedado vuelvo ahí un poco, pululando, ¿no? Con el tema de George Soros y sí, esta... vuelvo un poco a lo geopolítico. Sí, ¿Por qué es interesante esto? Mira, yo mencioné España y mencioné a María Sevilla. Vamos a ver si por ahí con esto hasta podemos cerrar, quizás, si me extiendo un poco. Eh, Esto es así. Esto se va promoviendo a partir de los 90. ¿Mm? Es un proyecto imperial. Hay que entender esto. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Se empieza con convenciones como la Belém do Pará, que es de protección a las mujeres, presuntamente, pero terminan siendo convenciones que terminan teniendo un rango legal que va por arriba de las leyes de los propios países. ¿Se entiende? Entonces, con la convención de Belém do Pará se cita en un juicio y vos podés fulminar a un varón. ¿Sí? El, Se pergeña obviamente en el mundo anglosajón. Esto está claro. España es la principal receptora para el mundo iberoamericano. Argentina es la esponja. ¿Mm? En España, fíjate que, y vamos a la casuística de España, el más célebre de los casos es el de la manada de Pamplona. El término manada después se acuña y se repite acá con falsas manadas, pero ya está, se imponen, como la de Pilar en Santa Fe o la de la de, Palermo. la de Palermo, sí, la que más recuerdo. ¿Sí? Claro, la de Pamplona en realidad es un caso también bastante oscuro. Sí, son 5 muchachos y es una chica, pero está probado que llegan a ir los 5, los 6 en realidad, a un hotel, no encuentran habitación, salen de ahí, tienen sexo en la vía pública. Eh, la cuestión es que aparece de golpe también que es un latiguillo, muy
muy usado en muchos casos, de que no, pero ella estaba borracha, entonces fue una violación. Esto se va a usar en muchos casos, en muchísimos casos. Bueno, el de Federico Nievas Conjet, que lo mencionaba, el de La Plata, es la militante que un año después dice, me violó. Pero, ¿cómo fue la relación? Yo le pedí que se pusiera un preservativo. ¿Se lo puso? Sí. ¿Y por qué la violó? Y porque yo estaba borracha. Pero usted después tuvo 2 veces más sexo con él. Sí. Pero, ¿y estaba borracha? No. Y entonces no me pude sustraer a su liderazgo. Bueno, es un delirio, te das cuenta. Pero claro, tenés de abogada querellante a Elizabeth Gómez Alcorta y necesitas destruir a ese hombre y necesitas destruir esa organización y ya está. ¿Sí? Entonces, ahí aparece, por ejemplo, la consigna solo y borracha quiero volver a casa, que se repite en España. ¿Mm? Y ahí empieza a pergeñarse la famosa ley del no es no, o la ley del sí es sí, que ya te lleva casi a que la relación entre un hombre y una mujer, y esto es importante entenderlo, están rediseñando también hasta los vínculos entre el hombre y la mujer, la manera en que puedas cortejar a una mujer, los muchachos que están poniéndose cámaras en sus habitaciones para no ser falsamente acusados de una violación, ¿sí? Carlos, Es terrible. Carlos, acá hay un caso de un docente que, bueno, no sé en qué quedó la denuncia. Su expareja lo denunció porque él quería tener sexo con ella. eh, Vivían juntos, ¿no? Y bueno, lo denunció porque él quería y ella no. Y lo tuvieron a la No, fuerza. no, no. Finalmente desistió. Él desistió cuando No, dijo no, 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 no. Bueno, está bien. Parece que por ahí no había lo entendido. de, Por ahí no había es entendido, igual. pero bueno, sí lo denunció. Vos sabés que el que fue un visionario en esto fue Fontana Rosa. Hay un cuento que se llama Sueño de Barrio, que a un muchacho lo acusan de... Hice una versión teatral de Sueño de Barrio. Mirá qué maravilla, justo lo menciono yo. Hermoso, Bueno, hermoso. te lo Y contamos igual. En Salta también unos compañeros hicieron una puesta en escena también, que en una fiesta nacional del teatro obtuvo un premio, creo. Claro. Le contamos a los oyentes que el Sueño de Barrio es un muchacho que sueña que ha tenido sexo con una chica del barrio y entonces a partir de esto se hace una acusación y después lo gracioso del cuento además es que tienen que hacer la reconstrucción del hecho con un cabo, No, una cosa, es delirante la reconstrucción del hecho, y el es cabo delirante, tiene que hacer de la chica, es muy bueno. es delirante, pero sin embargo llegamos a ese extremo. Estamos a un pasito de Sueño de Barrio. Con el caso que me estás contando vos estamos un pasito. Vuelvo a España y te cuento que la ley del no es no, es casi te obliga un contrato. ¿Y qué ocurrió con la ley del no es no? La impone Irene Montero. Irene Montero, que era la ministra de Igualdad en España, lo que hoy sería aquí mujeres, o lo que ya no es, por suerte. Entonces la ministra de Igualdad, que es la mujer de Pablo Iglesias, motoriza esta ley y esta ley termina siendo tan contraproducente que violadores condenados por esas cuestiones técnico-legales terminan saliendo mucho antes de lo que debían haber salido. Esto produce una crisis en España y Pedro Sánchez se ve obligado a reemplazar a Irene Montero, ¿sí? Y la ministra entrante lo primero que hace es decir, pido perdón públicamente. Sí, esto es porque el exceso, hay un momento en que ya es algo tan fanático, tan alienado y tan estúpido que llega a ser contraproducente hasta para los propios intereses de las mujeres. ¿Se comprende? Entonces vos ahora decís, a ver, pará, ¿y qué gobierno fue el que impuso esto? El de Unidas Podemos. ¿Te acordás que llegaron a una alianza? El partido era el, de, el PSOE, digamos, los socialistas, con Unidas Podemos, que es el de Pablo Iglesias, que ni siquiera se llama Unidos o Unidex con una X, Unidas.
unidas. Eh, Tan extremadamente transfeministas se vuelve esa alianza electoral que echan del gobierno al partido feminista. Repito, es tan transfeminista esa alianza electoral de Unidas Podemos y el PSOE que echan del gobierno al partido feminista que formaba parte de la alianza. Lidia Falcón fue su fundadora en el año 75. Lidia tuvo los ovarios de fundarlo cuando todavía Franco vivía en la Claro. dictadura. Y sin embargo la echan. Bueno, a ver, acá está pasando algo, chicas. Acá hay algo que esto se repite con María José Vinetti, la profesora desplazada de Puan, porque es feminista, porque hace filosofía de la diferencia. Se repite con muchísimas feministas que finalmente dicen, yo no sé, yo he hablado con feministas que dicen, yo ya no sé a esta altura que soy. Porque claro, se sienten que todo ese espacio ha sido cooptado por el transfeminismo. Entonces, vos tenés esto, vos tenés que ese marco legal, teórico, cultural, nos fue legado desde España. Por eso, además, la idea que yo me mencioné antes de Protective Mother, madre protectora, nos viene directamente, pasa por el norte anglosajón y pasa luego por nuestro norte ibérico. ¿Sí? Y llega aquí, y por eso tenés casos de madre protectora, como, yo no sé si el caso Arcoíris no es de por allí de Jujuy. Yo, vos sabés que estoy muy, ahora te das cuenta que la información que manejo yo es muy diversa, pero me parece que ahí tenés un caso de madre protectora. Que ha tenido mucha resonancia acá, porque creo que a la chiquita se la trajeron hasta Buenos Aires, una cosa así. Pero el caso más escandaloso, en donde que lleva el rótulo de madre protectora, es el de María Sevilla. Es una mujer que acusa al padre de sus hijos de haberlos abusado, y entonces ella los secuestra, los cría como si estuvieran en una secta. La nena desarrolla el síndrome del niño lobo. El chiquito a los 12, 13 años no sabe leer ni escribir. Ella los tiene completamente encerrados y cuando se determina todo esto, el feminismo español dice, es una madre protectora. El Estado español le da una pena ínfima, luego la indulta y creo que todavía están en veremos con la tenencia de esos chicos. Que el pibe, por lo menos el pibe más grande, que ya es un adolescente bastante grande, se quebró finalmente, obviamente. Claro. Pobres pibes, pobres pibes. ¿Se entiende? Bueno, esto es como el gran y enorme panorama que tenemos, y vos fijate todo lo que hablamos. Y sin embargo, si desarrollamos ítems, historias, conexiones, da para más. Pero Claro. además el problema es que uno tiene que enfrentar la resistencia del que oye esto. Porque lo oís por primera vez y decís, no, no puede ser. No, no es cierto. No me digas. Después te das cuenta. Después te das cuenta. Si empezás a tener conocidos y si buscas, decís, ¿a este también le pasó? ¿A este? El docente universitario que te mencionaba hoy, José, el que lo hacen renunciar por un chiste, literalmente, piensen además la gente valiosa que estamos perdiendo. Un tipo con 45 años de pediatra, que ponía guita en el hospital donde trabajaba él. Un tipo con 25 de años de docente universitario, que además, cómo empiezan a caranchearle los cargos, las cátedras. Y de veras, si te cuenta su historia, es por un chiste. O sea, estamos en el horno. Estamos en el horno. En un momento, claro, este hombre, y también para entender esto, no, porque le pasa a todos los fachos, no, a la mayoría de los que les pasa, además, esa gente progre, de izquierda, peronistas, porque además son esos ámbitos los que se han contagiado y son tóxicos. Ayer mismo, mira, me contaba un amigo músico, me contaba especialmente, me dice, te lo quiero contar a vos. Estuvimos hablando con dos murguistas, una pareja de murguistas, y salió el tema del feminismo. Y nosotros dijimos, uy, estos van a estar, ¿para qué? Empezaron, pero literalmente a las puteadas. Dice, quebraron el ambiente de la murga, lo destruyeron. Y le dio números. Éramos tantos miles, ahora somos muchos menos. Empiezan con las denuncias y hay tipos que obviamente tienen que desaparecer, Bueno, se vuelven
Fíjate Ostras, lo que ha pasado en el teatro argentino, Carlos. claro, claro, claro. Yo conté el caso, creo, de Ursomi, ¿no? La semana pasada, Sí, 23 denuncias en un blog, un tipo que era actor en series de HBO, sí, sí. publicidad para el exterior, etcétera, y vos lo borrás, lo destruís. O sea, si no se dan cuenta la magnitud del totalitarismo que han impuesto, a ver, porque además necesitamos terminar esto, separar los tantos, darnos cuenta que no, esto no, no solo no es que no sirvió, era un proyecto andrófobo pensado para la persecución del hombre. Mientras que además los casos reales, vos haces colapsar la justicia de esta manera. Como en Bahía Blanca. En Bahía Blanca se dieron cuenta que no podían seguir así. Empezaron simplemente por una cuestión de funcionamiento, ni siquiera por una cuestión de conciencia, de toma de conciencia. Bueno, me manda un mensaje a una compañera de Ituzaingó, allá en la provincia de Buenos Aires, de qué totalitarismo hablas, que se va a tomar mate con lágrimas de machirulo. No entiendo, no entendí el mensaje. No, bueno, que, No, no. Mirá, ¿cuál es el nombre de la persona? Jimena. Bueno, Jimena, mirá, te voy a contar. Eh, que sos de Ituzaingó. Bueno, no estás tan en la zona, pero sos del conurbano. Imagínate el cuerpo de un joven colgado en la esquina de una plaza en Almirante Brown, militante de la Cámpora, porque le aplicaron el protocolo, ni siquiera lo denunciaron en la justicia. No hay denuncia. Nos quedan 2 minutos, Carlos. Entonces vamos a contarle imagínatelo, yo te pido que te fijes en esa imagen, ¿sí? Fíjate en esa imagen. Está pendiente, pendiendo, ¿sí? El cuerpo, tiene un tatuaje de la cámpora. El tipo era maravilloso. Y la madre es una militante de toda la vida. Y todos esos, y lo voy a decir así, hijos de puta, no fueron capaces de decirle en 3 meses a la madre el motivo por el que su hijo se deprimió y se derrumbó. ¿Te vas a tomar mate con lágrimas de machirulo? Yo no, yo creo que te vas a ir a tomar mate, ojalá que lo tomes con lágrimas de femirula, con tus propias lágrimas, porque diría que vos sos una buena persona en ese caso. Se diría que sos una buena persona. Y si no, tenemos el caso de Tomás Pérez Ruiz, también en Almirante Brown, un chiquito de 18 años a la que la exnovia lo denuncia por un abuso que no existió. Y el pibe se derrumba y no se ahorcó. Iba a decir que se ahorcó. ¿Sabés lo que le pasó? Con el cinturón se le metió la hebilla en la tráquea. Y así en un charco de sangre lo encontraron los padres y desesperados lo llevaron al hospital. Anda con eso. Eso es el totalitarismo. Yo no te puedo en un programa enumerar los casi 30 casos que llegué a registrar y luego, borrosamente, porque es muy difícil, los medio centenar, que deben ser más todavía. Entonces, si es para la risa, si es para la risa, si es para la ironía, bueno, sos una pobre mina. Ahora, si estas palabras, si estas imágenes te sirven de algo, bienvenido a ese mate con lágrimas de machirulo. Bien, Carlos, seguramente vamos a seguir en algún momento que tengas, porque, bueno, han quedado un montón de temas colgados. Te mando un abrazo y, bueno, gracias por estas 2 entrevistas que hemos tenido y mucha tela para cortar ha dejado. Sí, y me parece, Fernando, que en este caso, y sobre todo por este final, empiezan a entrar balas. Las balas se devuelven en forma de ironía, de agresión, de burla, pero por algo están escuchando. ¿Sí? Lo que ocurrió esta semana, este derrumbe tremendo, esta bofetada tremenda